Daniel, y fíjate, ya no habla de dioses, sino que le dice, también está de acuerdo con esos encantadores. Esto no hay nadie que lo pueda hacer. Este es un misterio. Lo que el rey quiere saber es un misterio y nadie lo puede declarar. Pero Daniel agrega y dice, pero hay un Dios, no dioses, hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Y él ha dado a conocer al rey lo que sucederá al final de los días. Porque aquí Daniel ya le había revelado Dios cuál era el sueño que le había dado al rey, cuál era el sueño y también su interpretación. Porque, bueno, qué rara la petición del rey, pero Dios estaba presionando a ese hombre porque quería demostrarle el poder de Dios, la fuerza, el entendimiento, la sabiduría, que no hay nada oculto para Dios, porque en el pensamiento de los idólatras, digamos, ellos que creían que habían dioses, el concepto de Dios es muy pequeño, digamos, asemejan a Dios a lo que podemos hacer los humanos. Pero hermano, Dios está mucho más allá, mucho más, infinitamente más, lejos de lo que nosotros podemos. Nosotros, digamos, con nuestra mente podemos calcular, analizar, pensar, imaginar, pero Dios nos queda muy lejos a nosotros. Como Él es el creador, imagínate cómo tiene que ser Dios para construir un mundo, para hacer un planeta. Y no solo hacer el planeta, que funcione, que el agua, que los animales, las personas, y hacer las vacas de tal manera que nos gusten, ahí el pollo que nos guste, y los camarones, es decir, pues es toda una serie de situaciones que el hombre no puede. Pero estas personas que estaban con el rey, pensaban que servían a Dios. Es un error común en los humanos. Se aferran de una religión, se aferran de una creencia y piensan que están sirviendo a Dios. Pero ni siquiera llegan, sino que su pensamiento es los dioses. Así pensaron los antiguos: el Dios del trueno, el Dios de la lluvia, el Dios de la tierra, el Dios del amor, el Dios de la verdad. Todo lo que ellos empezaban a entender, miraban a Dios ahí. Pero a partir de que Jesús se revela en nosotros, nos hace ver la grandeza del único Dios y que todo lo demás funciona porque Él lo creó, Él lo hizo y lo puso a funcionar. Ahora, eso que les contaba de ese rey tan insensato que quería matar a sus sabios porque no sabía que él había soñado una noche anterior. Pues yo, si hubiera estado ahí, hubiera ido a revisar qué había cenado la noche anterior el rey. O sea, había cenado tacos a la vinagreta o algo así, o chicharrón muy de noche, que había soñado alguna pesadilla. Pero resulta que cuando Dios interviene y le dice a Daniel y le revela a Daniel, Daniel se da cuenta de la importancia de ese sueño. No solo para el rey que lo quería saber, no solo para él que se estaba salvando de la muerte, sino que para todos los que leyeran después eso. Porque al final, si ustedes van conmigo al verso, dice que y él ha dado a conocer al rey lo que sucederá al final de los días. Es decir, que el sueño era un sueño profético, un sueño escatológico, donde Dios le hablaba al hombre de la forma que Dios habla a nosotros, por sueños, por revelaciones, de distintas maneras. Dios le habla a la humanidad, pero resulta que para entender eso tiene que haber en nosotros fe. Si no creemos en Dios, si no le creemos a Dios, que son dos cosas diferentes, creer en Dios
y creerle a Dios. Son dos cosas diferentes. Si no tenemos esas dos porciones de la fe, no podemos entender lo que Él habla. Le habla a la humanidad y la humanidad se queda, como en este caso, es la gente que servía al emperador, al rey, se quedaron en que pues los dioses son los dioses, esos son los dioses para él. Pero nosotros tenemos un Dios poderoso, todopoderoso, que no hay nada que Él no pueda hacer. Y entonces Él se manifiesta hacia el rey, se manifiesta como el Dios hasta que sabe qué soñó y por qué le puso esos sueños, qué quería decir, y o sea, el significado. Y entonces este Daniel, que se hace un experto en profecía, un intérprete de sueños, porque mira lo que le regala a Dios, lo admira el emperador. Y eso quiere decir, hermanos, que Dios nos regala un conocimiento de sí mismo, nos regala el conocimiento de lo que Él quiere para la humanidad, porque dice lo que sucederá al final de los días. Y resulta que nosotros ya estamos al final de los días. Ese conocimiento nos puede hacer agradable a personas que son poderosas. Ese conocimiento profético, o digamos escatológico, porque la palabra escatos quiere decir lo último, la palabra del último tiempo. Escatos, escatología, es lo profético que va a venir, porque dice la Biblia que Dios no hace nada sin antes decírselo a sus amigos, a sus amados, a sus hijos. Somos hijos de Dios. Nos empieza a revelar qué es lo que va a pasar en el final de los tiempos. Aquí dice, al final de los días. Entonces, yo hice mi dibujito. Mira, porque lo que soñó él, no, hice dos dibujitos. Lo que soñó él era una estatua. Pero, digamos, lo que quiero representar aquí es que empieza a gobernar este rey que se llama, bueno, yo le digo Nabu porque se llama Nabucodonosor. Pero cuando digo todo eso, hasta siento que la lengua se me traba. Pero todo le decía su nombre completo, porque este hombre, en su mano estaba la vida y la muerte de todo el imperio, si lo agarraban enojado. Pero él había llegado a tener ese poder militar, económico, de conocimiento, de inteligencia, toda la gente que le servía, porque Dios se lo había dado. Pero él pensaba que era porque él era inteligente. Ese es uno de los peligros de la humanidad, que uno cuando tiene algo piensa que es por sabio, que uno tiene todo eso y que dame la que te la doy, como soy latino, todo lo compongo, todo lo arreglo, todo, si no lo sé me lo invento, ¿verdad? Pero Dios le quiere mostrar que no. Entonces fíjense, había sucedido, en la historia había sucedido algo. Unos años antes de ese sueño, el imperio hebreo había caído. El imperio que edificó David, Salomón lo llevó a su máxima expresión, y que después los hijos de Salomón y los reyes que vinieron, por idólatras, por desobedientes. Pero mira, no quiero que pensé solo en aquellos y que digas que tontos, que no, apliquémoslo a nosotros. Mira el error que cometieron. Desobedecieron a Dios conociéndolo, siendo parte, digamos, de la iglesia en aquel tiempo, conociendo a Dios. No le obedecieron, no lo buscaron, no leyeron lo que decía en su palabra, no oyeron lo que decían los sacerdotes, sino que empezaron a hacer, perdón por la expresión, empezaron a hacer lo que les daba la gana. Es así, lo digo así, lo que les daba la gana, como bravo con ellos. Si ellos sabían desde chiquitos que Dios los había sacado de Egipto, que Dios había abierto el mar rojo, que Dios les había dado de comer en el desierto,
porque de los abuelitos y los papás les contaban. Les decían, hijo, esto sucedió. ¿Y qué es lo que empieza a pensar la mente? Que esos milagros no son reales. Les empiezan a decir mitos. Es la historia de mi abuelito. Dice, como que los abuelitos éramos algo brutos, pero yo reprendo al diablo, por eso. Sino que uno debe entender que el que llega abuelo sabe más que uno, porque ha vivido más tiempo y ha tenido más conocimiento que uno está de abuelo para dar consejo. No lo hagas, mi hijo, o ahí vas bien, mi hija, o uno da consejo. Pero resulta que la generación que tiene el poder, la fuerza de trabajo en ese momento, lo mira uno como que chochea. Chochea, como esa palabra chochea, como que uno dice brutalidad. Y también es cierto que cuando uno está viejito, pues ya, a veces ya le fallan cosas. Pero si te fallan los ojos, si te fallan los dientes, si te fallan los huesos, pero si le falla a uno la cabeza, ahí sí ya el abuelito ya tiene que, o abuelita, tiene que calmarse, ya no puede aconsejar ni contar su experiencia, sus experiencias de vida, que deberían ser valiosas para los jóvenes. Porque el joven tiene la fuerza y el viejo tiene la experiencia y el conocimiento. Así decía una persona que me pareció sabio lo que decía. Decía, ay Dios, decía, si el joven supiera y si el viejo pudiera, digamos, si uno como viejo tuviera la fuerza de un joven, haría maravillas, ¿verdad? Y si el joven con su fuerza supiera lo que uno sabe, haría también maravillas. Digamos, yo así le he pedido a Dios, sí, pero bromeando con Dios. Ay, Señor, regresarme cuando tenía 20, pero sabiendo lo que sé ahora, con lo que sé si tuviera 20. Bueno, pero entonces como eso no se puede, amiguitos, sino que cada quien vive su vida. Lo que podemos hacer es asociarlo. Lo que podemos hacer es asociar la fuerza del joven con el conocimiento y la experiencia del viejo. Entre los dos. Eso quiere decir el papá y el hijo. Son esas dos generaciones que se unen. O el papá y la hija, la mamá y la hija. Se unen esas generaciones y cada uno aporta. Pero eso se deshace, se destruye, porque el joven le cuesta aceptar eso. Cree que él, bueno, por eso nos dicen la vieja ola, que ellos son la nueva ola y nosotros somos la vieja ola, pero oleados quedan de una tormenta bien aviolas quedan, porque en la vida se tarda muchos años conocerla, cómo funciona, y uno llega viejo y no logra conocer todo en su totalidad cómo funciona, pero sí avanza bastante más que un joven. Pero entonces no supieron sostener los hijos, nietos, bisnietos de Salomón, y el reino empezó a decrecer, y por idólatras y desobedientes. Pero creo que lo primero es la desobediencia. Cuando uno desobedece a Dios, empieza a fluir en la idolatría, empieza a hacer cosas que a Dios no le agrada, empieza a poner otras cosas antes que Dios, porque Dios nos permite hacer lo que queramos, lo que tenemos voluntad para hacer cosas. El que, digamos, alguien quiere hacer natación, otro quiere hacer deporte, otro quiere hacer fútbol, bueno, si tiene la edad, ¿verdad? Porque yo ya tengo la pelota, me la subí aquí una vez, incorporada. Es decir, que conforme la edad de cada uno y la fuerza, porque hay unos viejitos que todavía juegan, me dan envidia, pero envidia santa, a ver cómo juegan. Entonces mira lo que ocurre mientras este rey recibe este sueño. En esos años Dios desechó al imperio hebreo
el imperio, digamos, israelí, que Dios mismo había levantado. Lo quita, pero no lo quita para siempre, sino que le quita el privilegio y entran los gentiles, los que no conocíamos a Dios, otros pueblos, naciones, otras lenguas, entran a gobernar. Le da a Dios, le quita a Israel el imperio mundial y se lo da a los gentiles hasta hoy. Y entonces les empieza a enseñar de esta manera, con una estatua que está compuesta de 4 metales y de 5 elementos. De 4 metales, y el elemento extra es el barro. El barro no es un metal, por eso es 4 más 1. Y entonces eso se lo revela en los sueños a Nabucodonosor. Y entonces Nabu sabe lo que soñó, se recuerda lo que soñó y escucha la interpretación, pero él lo interpreta, digamos, sin lo espiritual. Y entonces él interpreta como que él es la estatua, como que él es el poderoso, y manda a hacer una estatua de oro. ¿Dónde puse? Perdón, manda a hacer la estatua de oro. El sueño era una estatua de metales, solo la cabeza era de oro. Y entonces Daniel, cuando lo interpreta, le dice: la cabeza de oro eres tú, porque es el primer imperio que surgió después de Israel, que fueron los babilónicos. Porque ese sueño era lo que sucederá al final de los tiempos. Y entonces le va diciendo: después viene otro reino después de ti, los persas. Después viene otro reino después de ti, los griegos. Después viene otro reino de ti, los romanos. Y en los romanos, en los pies, el hierro que tipifica Roma, en los pies surge el barro. El barro tipifica Israel, el pueblo de Israel, que al final de los tiempos lo vuelve a insertar Dios, porque el final de los tiempos son los pies. Es lo último de la estatua. Pero resulta que Nabu lo interpreta como que había que hacer una estatua de oro a su nombre, por su fama, por su grandeza. Y entonces manda a hacer, eso no lo soñó, manda a hacer una estatua de oro. Y quiere que la adore. Esa es una de las locuras que, digamos, sufre el humano cuando empieza a tener cosas. Quiere que lo reconozcan. Pero si llega a tener mucho, quiere que lo adore, quiere ser un Dios. Fíjate el error, que Dios lo exalte a uno dándole cosas, y en lugar de ofrecerle las gracias, las ofrendas y reconocer a Dios, ya crea uno que uno es Dios. Entonces se mandó a hacer su estatua de oro, y cuando se la mandó a hacer, Dios le dio otro sueño. Pero ese sueño sí se recordó él como era. No fue como el primero. Ese sueño él se recordaba cómo fue, y fue un sueño. Y yo digo que más que sueño, fueron pesadillas. Porque pues eran terribles los sueños. Y entonces él empieza a llamar otra vez a sus sabios, a sus ayudantes que podían comprender eso, y los llama para que le digan el significado del sueño, y otra vez nadie puede, hasta que vuelve a llegar Daniel y lo descifra, que tiene que ver también con los tiempos del final. Escatos, tiempo del fin. Los dos sueños que tiene son tiempo del fin. La estatua de oro, bueno, digamos, la estatua metálica que vio primero, el sueño que descifró Daniel, porque no se acordaba nadie, ese sueño tipifica la historia de la humanidad.
los 4 reinos gigantescos que hay en toda la historia de la humanidad, los 4 imperios que Dios iba a permitir hasta que viniera el final con los pies de barro. Los pies de barro quiere decir inician en 1948. ¿Por qué? El hierro son los pueblos gentiles, somos nosotros. Pero a partir de 1948, Israel entró al concierto de naciones. El barro entró, se mezcló con el hierro. Porque los hebreos decían: Señor, nosotros somos el barro y tú el alfarero. Aunque toda la humanidad estamos hechos del barro, sabemos que la creación fue así, del barro. Pero ahí el barro tipifica a Israel. Israel entra en 1948 en los pies, como quien dice que los pies es el final de los tiempos, que es lo que estamos viviendo, y termina con los 10 dedos que tipifican los 10 reyes, los 10 poderes que al final del tiempo gobiernan en la tribulación. Digamos, ahí se les llama que son 10 reyes. En Apocalipsis se dice que son 10 reyes, pero debemos entender que pueden ser, de acuerdo a como conocemos nosotros el desarrollo de nuestra civilización, pueden ser 10 presidentes o pueden ser 10 líderes de grandes empresas, porque las empresas son las que gobiernan el mundo. Digamos, eso se lo escuchaba al apóstol Sergio y me pareció un remazo que Dios le da a él, que nos lo comparte. Porque entonces él está hablando, dice que los 10 reyes pueden ser la industria farmacéutica, porque las medicinas dominan el mundo, nos mantienen enfermos vendiéndonos cosas. Digamos, mencionaba también la industria alimenticia. Si no nos dan de comer, ¿qué hacemos? Son empresas que gobiernan el mundo. Industria, la industria armamentista, y así varias que llegan a ser 10 y gobiernan todo el mundo en el final de los tiempos, en los 7 años de tribulación. Ahorita ya están gobernando, pero no abiertamente. Los 10 dedos del estatua significa el tiempo tribulacionario, que son 7 años donde esos 10 reyes van a gobernar la tierra al mando del anticristo. Pero como esto provocó la estatua de oro que trajo alabanzas, pero alabanzas, ¿cómo le puse yo ahí? 666 le puse yo. Porque cuando uno alaba a otra cosa que no sea Dios, pues está actuando de alguna manera diabólica. A la única persona que Dios permite que uno le alabe, es a la mujer de uno. Sí, amén. Sí. Lo han leído en Sí, Proverbios. sí. Proverbios 31 dice, Que la mujer virtuosa dice, ¿no?, que es alabada. La mujer que confía en Jehová, esa será alabada. sí, amén. Será que su esposo le dice: mira, qué linda sos, qué bien. Hace cosas que le agradan al marido. Pero entonces, fíjate, la estatua de oro y luego el tocón. ¿Sabes qué es un tocón? Un tocón es cuando hay un árbol y lo cortan, y la parte del tronco del árbol que queda pegado a la tierra, que es el recuerdo de que hay un árbol, pero un hacha lo quitó, o una sierra eléctrica, entonces queda el recuerdo de que ahí hubo un árbol. A ese pedazo de árbol que queda pegado a la tierra se le llama tocón. Y por cierto que los jardineros cobran bastante por quitarlo, porque las raíces llegan abajo en la tierra, cuesta quitarlo. Sí, amén. Entonces resulta que ese último sueño, Nabu ve un árbol gigantesco donde
Las aves del cielo y los animales buscaban la sombra, estaban bajo su sombra, comían del fruto del árbol, ahí vivían. Y de repente bajó un ángel del cielo y dijo: quiten el árbol, pero dejen el tocón, amarren el tocón con cadenas de bronce y de hierro hasta que pasen 7 tiempos. Y entonces aquel estaba desesperado por saber. Me voy a pasar a mi otra gráfica. Estaba desesperado por saber qué significaba eso. Ahora nosotros sabemos que eso nos habla del tiempo final, que esa revelación que Dios le dio, esa triple revelación que Dios le dio con la estatua metálica, la estatua de oro que Él hizo para que lo adoraran, y el árbol cortado que solo quedó el tocón. Bueno, también tocón es el que toca, ¿verdad? Pero ese es en otro sentido. Hermanos, perdonen, fíjense que esa es la hora que me dice mi celular que haga chuchú, pero no sabe que estoy predicando ahora. Es que ese es de ahí en mi tierra que dice que me vaya a dormir, porque si no me desvelo y al día siguiente ando todo desvelado. Entonces yo hice esta gráfica procurando, digamos, en nuestra mente poner un orden cronológico en los tiempos finales que Dios nos muestra, porque claramente dijo Daniel, le dijo a Nabu: Dios te ha mostrado el final de los tiempos. ¿Por qué se lo mostró a Nabu? Por la grandeza, por el hombre que era tan grande. Porque él lo que hizo cuando descubrió que de verdad nadie podía decir lo que él pedía, sino solo Dios, se humilló y dijo: reconozco al Dios de Daniel. Pero fíjate este error humano: reconozco al Dios de Daniel, pero no me convierto. Siguió con sus dioses babilónicos, aunque le ordenó a todo el imperio, le habló a todos los del imperio y les dijo: reconozco que el Dios de Daniel es Dios de dioses. El que hable algo mal del Dios de Daniel, se las ve conmigo. Voy a arrasar su casa, lo voy a matar, lo voy a dejar sin familia. Amenazó, porque vio la grandeza de Dios, pero no se convirtió. Mira cuánta gente hay hacia ahora. Hasta en la iglesia, que llegan a la iglesia, ahí están, pero o sea que no están plenamente definidos ante la grandeza de Dios. Y ese es un defecto del alma humana que nos refleja la historia de Nabucodonosor. Y como si nosotros pensamos carnalmente, confundimos lo que Dios nos dice, la revelación que Dios nos da, la confundimos. Entonces aquí en mi gráfica primero puse, esa es la línea del tiempo. Mira, no, qué lindo cómo entra, mira. Perdón, mi esto es para que pongas atención. Así es como va caminando el tiempo. Entonces, ¿cuál es el suceso que marca el imperio hebreo? Mira, el imperio hebreo lo represento ahí con la menorá, la lámpara de 7 brazos. Yo lo que quería es que los levitas salieran a todas las naciones inconversas y les hablaran de Jehová y les dieran las buenas nuevas, que Dios había decidido perdonar el pecado, aunque Jesús no había venido aún, pero ellos les debían de enseñar el sacrificio del Cordero, que era la sombra para reconocer cuando el Mesías apareciera sobre la tierra, cuando el Señor Jesús apareciera en la tierra, porque Él era el Cordero de Dios. Y antes los hombres sacrificaban a los corderos animalitos, como una sombra de lo que iba a ocurrir. Y entonces, como no hacen caso a estos, el imperio hebreo no se rinde ante Dios. Entonces vienen los 4 grandes imperios. El imperio de oro, que es el de Nabucodonosor, el babilónico, el persa, el griego, y nosotros vivimos en el imperio romano. Nosotros somos el vestigio del imperio romano, el de los Césares, el de Nerón, que Nerón, ese emperador Nerón,
tan bellamente y tan humildemente le heredó su nombre a los perros, a las mascotas. Yo no he oído que nadie se llame Nerón Ponce, no conozco yo ninguno. Pero llego a la casa de algunos hermanos y ahí es hora de darle de comer a Nerón. Yo pienso, va a salir un animalote de este pelo. ¿Qué es eso? Un toy. Nerón, venga a comer. 2 granitos ya, está satisfecho. Entonces, nosotros vivimos en el Imperio Romano. Fíjense, por ejemplo, si ustedes se recuerdan, la iglesia donde iba antes se llamaba Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Todavía evocando a estos imperios. Y nosotros, digamos, las leyes que tenemos en nuestra civilización son las leyes que tenían los romanos, solo que se han ido perfeccionando, las han ido limando, poniendo más bonitas las leyes que adecuándolas a nuestro tiempo. Pero en esencia son las mismas leyes que tuvo Roma. Pero esas leyes no las inventó ni Roma, ni los griegos, ni persas, sino que estos tomaron nota de la ley que Dios le dio a los hebreos. Porque la ley que Dios le dio a los hebreos, Dios profetizó y dijo que cuando los hombres la conocieran, iban a decir: este pueblo, qué leyes más sabias tiene. Este pueblo tiene unas leyes inteligentes, son de Dios. Entonces las fuimos imitando hasta ahora el imperio, pero ya pasamos lo del hierro. Y ahora ya estamos en los pies con Israel el barro, mezclado entre las naciones. Y vamos rumbo a los dedos, a los 10 dedos que ya les explicaba. Entonces aquí puse yo, digamos, el sueño escatológico, el sueño perdido escatológico de quien representa estos 4 imperios, que nos habla lo que va a suceder al final de los días. Gracias, hijito. Ana, ¿por dónde? Ponémela ahí. Sí, porque se me lo pongo en la mano y me están viendo ahí con un tarro en la mano. Los malpensadotes. Y peor que uno ya por viejito tiene que estar atarantado. Bueno, fíjate, entonces puse puse aquí en los pies, puse la estatua de oro. Esa estatua tipifica la adoración idólatra, porque Nabucodonosor obligó a que se adorara esa estatua. Pero vamos a ver dónde está eso. Quiero que lo leamos para que no sea, digamos, que yo lo digo. Ahí lo regresamos. ¿Perdón, hermano? Daniel Dragón. Sí, esperando un momentito, es que ¿dónde tengo el 3? No. El 3, aquí. Daniel 3:1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era 60 codos y su anchura 6 codos. Y la levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. Entonces miré esta estatua, qué rara. De altura 60, ahí hay un 6. Y de anchura 6 codos, ahí hay otros 6. Eso sugiere, lo hace pensar a uno en el 6, 6, 6. Pero falta un 6, ahí solo hay 2. Pero dice en el verso 5, dice que en el momento que oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio y la gaita, 6, y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabu ha levantado. O sea que la estatua de oro que
si nos regresamos aquí donde la dejamos, esa estatua de oro tipifica la adoración 666, que está, digamos, codificada para que los insensatos tal vez no lo vean. Y bueno, pues en la misericordia de Dios se lo muestra, que ahí está el 666, que es la marca de la bestia, es la marca del anticristo, que es nuestro enemigo. Y está en 2 seises el tamaño de la imagen de oro, y está en los 6 instrumentos que eran los que daban la música para que la estatua fuera adorada. Y ahora resulta, ¿dónde estamos? En Daniel 3:1. Ahora resulta que el castigo por no adorarlo, o sea que no era una adoración en libertad, sino que dice en el verso 6, pero el que no se postre y adore a esa estatua representando 666 será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. O sea, lo iban a quemar. Y entonces les dicen a todos, les avisan a todos que ahí está la estatua, y que cuando oigan la música de los 6 instrumentos, todos se tienen que postrar. Pero los que no se postran son los amigos de Daniel. En esta parte de la estatua de oro no aparece Daniel, y yo me imagino que ha de haber estado orando en el palacio. No aparece Daniel, pero aparecen sus amigos. Y entonces toda la gente se da cuenta que ellos no se postraban. Oían la música, empezaba la música y ellos no se postraban. Los empezaron a presionar. Póstrense, porque el que no se postre lo echan al horno de fuego. Y aquellos no adoraron. Aquí nos están dando del carácter cristiano, que todo el que ha encontrado en Dios, todo el que ha logrado de alguna manera nacer de nuevo, bueno, no de alguna manera, por medio de Cristo, nacer de nuevo, no va a permitir, no se va a dejar, no va a ser presionado, no se va a dejar presionar de nadie para adorar a lo que no sea Dios. Y yo te pregunto, pues, ¿cómo la ves desde ahí? Porque, ¿qué dirías si te tocara que te obligaran a adorar y te dijeran, pues, si no, te matamos? Porque eso aparece en el final de los tiempos, en Apocalipsis. Aparece el anticristo, aparece el falso profeta y hacen una estatua, hacen una imagen. Dice, se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, como que estaba vivo, como que estaba viva la imagen. Antes yo pensaba que era un robot, pero ahora con la tecnología que hay, ni cuenta nos daríamos si es robot, porque le ponen rostro como que fuera humano. Pero aquí nos da a conocer el Espíritu Santo en el Apocalipsis, que se le va a conceder al anticristo, darle vida, darle aliento a esta estatua, para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. Entonces nos estaba hablando lo que le estaba ocurriendo al rey Nabucodonosor, nos estaba hablando del final de los tiempos. En la estatua de metal, que vendrían esos imperios. En la estatua de oro, que iba a ser obligatorio adorar al enemigo. Y que el que no acepte, claro, eso ahorita no está pasando, pero nos advierte lo que va a suceder. El que no acepte adorar a la bestia 666 representada en su imagen, le dieran muerte e hicieran dar muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia.
estaríamos dispuestos a dar nuestra vida? ¿O seríamos igual que los hebreos, todos aguados que aceptaron adorar a otros dioses? Claro, a que no es lo mismo decirlo desde aquí que ya estando ahí. Pero son, digamos, el evento que ocurre en el tiempo de Daniel es una sombra de lo que va a ocurrir en Apocalipsis, de lo que va a ocurrir en el tiempo de los 10 dedos de barro y hierro. Veamos el siguiente verso, en el 14:9. Dice: entonces lo siguió otro ángel, apareció un ángel en el cielo, el tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, mirad la advertencia, esa advertencia se va a hacer en el final de los tiempos, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre. Mira el castigo por adorar. Entonces ya ahí uno piensa: wow, ¿qué preferiría yo? Estaría dispuesto a oponerme, a morir por no adorar. Porque el que adore, mira lo que le pasa, será atormentado con fuego y azufre. Y dice el verso 11: y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche. Quiere decir que se perdieron. Los que adoren a la estatua o a la bestia se pierden, porque ahí están echando fuego, humo, por los siglos de los siglos, quiere decir para siempre. Entonces Dios le estaba mostrando a Daniel y a todos los que leemos la Biblia las cosas que iban a pasar en el futuro, y ver cómo eran sombras de eventos que van a surgir. Me voy a regresar otro poquito aquí donde estábamos, porque mira cómo responden eso. Pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente al lago de fuego. Entonces contestan, aquí contestan esos 4 hombres, no, 3 hombres que no se arrodillaron, que tipifican, que no adoraron, que tipifican a la iglesia, no adoraron. Dice: ciertamente nuestro Dios, le dijeron a Nabu, ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego. Pero date cuenta cómo eran esos hombres. No solo eran creyentes en Dios, o creyentes a Dios, o de Dios, o en Dios, sino que eran siervos, eran servidores. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Aleluya. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. No los vamos a adorar. Se opusieron. Y oponerse, ya habíamos leído que es pena de muerte. Y entonces quizá ya alguna vez has escuchado lo que sucede, que el horno ordena a Nabu que lo pongan a todo volumen, 7 veces calentado. Y cuando está calentado excesivamente, cuando está incandescente, echan a los 3 hombres y no se queman. Eso sucedió ante los ojos de Nabu. Él estaba ahí. La primera cosa gigantesca que vio es que Dios le había dicho cuál era el sueño y su interpretación. Y ahora ve otra cosa fabulosa, que meten al horno a los 3 que no adoraban y no se queman, sino que él miraba que no eran 3, sino 4 los que estaban adentro del horno, y que ahí paseaban adentro del horno. Digo que cantaban alabanzas, porque que lo salen a uno de una horneada así, a que uno le responde a Dios con alabanza, con adoración. Entonces cuando salieron los
los llamó, salieron esos 3 hombres, los vio que no se les había quemado ni el pelo, ni las pestañas se les habían quemado. Y la Biblia da testimonio que ni siquiera olían a humo, a fuego, que Dios los había protegido de una manera sobrenatural. Y entonces mira este punto, otra vez recibe Nabucodonosor un hecho sobrenatural y no se convierte, sino que solo dice así, qué Dios más tremendo, porque esa es la actitud de muchos, ¿verdad? Que saben que hay Dios, que es poderoso, pero no le sirven, no se le acercan, solo saben que existe, pero ellos quieren seguir en su misma vida pecaminosa, quizá pecaminosa, de plano pecaminosa. No quieren atender lo que Dios dice para cambiar, porque eso es lo que nos va señalando por medio de Nabucodonosor. Yo te revelo el futuro, te revelo las cosas que han de suceder. ¿Cómo me respondes, Nabu? Adorando, poniendo una estatua tuya. Y Dios abomina las estatuas y queriendo que adoremos bajo el 666, tipo de lo que va a suceder en la tribulación. Y entonces ahora tiene el siguiente sueño. Vamos a ver, otra vez me voy a mi dibujito. ¿Dónde lo dejamos? Aquí en la estatua de oro 666. Toda adoración que no sea Dios está ligada al 666. Y el horno 7 veces calentado, porque si te das cuenta, ese calor del horno tiene que ver también con los tiempos finales, porque ahí está sucediendo un cambio climático y todo se está calentando. Cada año es más caliente. Este año estamos rompiendo récords de temperatura en el planeta. Pero eso a mí me daría algo de pánico si no lo hubiera leído ya en la Biblia, que en la tribulación va a haber un calorazo, pero que ese calor dice que lo que hace es que los hombres blasfemen de Dios. Dice, y rechazan y blasfeman a Dios, que es poderoso para perdonarnos. El calor y el sufrimiento que Dios permite al hombre es para que se arrepienta, pero como en su mente, digamos, no entienden el mensaje de Dios, que Él es el que puede quitar eso, no lo entienden, entonces se oponen a Dios y sigue el sufrimiento, ¿verdad? Blasfeman. Horno 7 veces calentado, en los tiempos finales, un calor insoportable. Y después viene el sueño del gran árbol. Mira el arbolote que puse ahí, pero no quería poner eso, sino esto, mira. El tocón. El tocón es Nabucodonosor, que ha sido cortado, pero dejó el tocón. Entonces cuando este tiene el sueño y Daniel lo interpreta, el Señor le hace ver a Daniel que el tocón significa que le es cambiado. O sea, la tala del árbol significa que le cambiaron el corazón a Nabu. Le cambiaron el corazón de hombre a corazón de bestia. Pero eso no quiere decir el hombre perro, el hombre lobo, el hombre vato, que algunos ahora se creen gatos, se creen perros. Bueno, no es esa locura, sino lo que estaba diciendo Dios es que toda la humanidad está en un proceso de bestialización. La bestialización no se refiere a los animales, sino que a las bestias se le llama al falso profeta y al anticristo. Ese proceso de bestialización, digamos, está para toda la humanidad, desde las escuelas, en los trabajos, lo están dándole a nuestra mente para que el comportamiento del humano sea de incredulidad, de que no reconoce a Dios, como un proceso que le llama la Escritura de bestialización.
Aquí puse yo, el hombre bestia. Así como al falso profeta y el anticristo se les va a llamar bestias, o se les llama ya en la escritura. Y a la estatua, bestia. Es una estatua de la bestia, una imagen de la bestia. Y que dura 7 tiempos. 7 tiempos son 7 años, que también nos habla del futuro, del tiempo de la tribulación, que dura 7 años. Ahora, vamos a ver dónde me quedé. Me quedé aquí con esos adoradores. No, uno más. Aquí en Apocalipsis, cuando nos dicen que los que adoran, pero yo quiero concluir con esto. Esto es lo que te quiero enseñar, porque el proceso de bestialización ya está sobre la humanidad desde hace siglos, procurando que nosotros actuemos como bestias. Pero fíjate, ¿a qué se refiere esta bestia? Este tipo de bestia no es animal, sino que se refiere a personas sin espíritu. Y todos los humanos, cuando pecan, se les cumple, digamos, el principio bíblico que dice que el alma que pecar esa morirá. No, pero no es eso, sino que cuando un hombre peca, el espíritu muere. Todos los humanos que están sobre la tierra, que no creen en Cristo, están en un proceso de bestialización porque no tienen espíritu, su espíritu murió. ¿Cuándo es que muere el espíritu? Cuando pecamos, no cuando nacemos, porque cuando nacemos no hemos pecado, no hemos hecho nada. Entonces el espíritu, nacemos con el espíritu vivo, pero cuando vamos creciendo, cuando llegamos a cierta edad que ya, según yo lo que he leído, es a los 7 años, uno ya tiene la noción y la conciencia de cuando peca, cuando hace mal. Claro que los pecados son chiquitos, ¿verdad? Que no le presta el juguete al niño, a su amigo, o que cuando no miran le da una trompada, o digamos, un pecadillo así, ¿verdad? Pero a los 7 años uno empieza a tener conciencia de lo bueno y de lo malo. Y entonces cuando uno tiene conciencia de lo malo y peca, el espíritu muere. Y cuando el espíritu muere, en lugar de ser trinos, nos volvemos de 2, porque espíritu, alma y cuerpo éramos trinos, pero al morir el espíritu, quedamos de 2, bestias. Porque lo que nos diferencia a todos los demás seres que conocemos en la tierra es que tenemos espíritu. Eso es lo que nos hace diferentes de los animales, eso es de todo, de los minerales, de los animales, de todo, que nosotros somos trinos porque tenemos espíritu, pero lo perdemos al pecar y lo recuperamos al aceptar a Cristo. Pero estos se quedan como bestias. Entonces dice Daniel, pero dejar en tierra el tocón con sus raíces, con ataduras de hierro y bronce entre la hierba del campo. Ataduras de bronce y de hierro. Nos habla de las ataduras. El bronce es Grecia, es la cultura, la civilización griega. Y el hierro dijimos que eran los romanos. El árbol se queda talado, solo el tocón, y atado con cadenas, que son los pensamientos humanistas. Que no es malo, pero si no hay, digamos, pensamientos de Dios, nos quedamos solo como humanistas. Lo humanista sirve para pues ganar dinero, para trabajar, para aprender, para hacer uno su familia, busca uno su casita y la esposa que le gusta, y es decir, todo eso es lo que hacemos los hombres, pero lo debemos hacer también bajo el pensamiento divino, porque tenemos espíritu. Si nacimos de nuevo, tenemos espíritu. Si no hemos recibido a Cristo, estamos en el nivel de bestias, como lo está toda la humanidad. Nosotros hemos tenido la dicha de que Dios nos llamó y aceptamos. Y al aceptar, nuestro espíritu resucitó. Amencito. ¿Voy bien o me voy yendo por otro lado? Entonces dice que a pesar de que el tocón está atado con esas cadenas,
Eso quiere decir, digamos, que es Nabucodonosor con los pensamientos humanistas. Pero dice que lo dejan entre la hierba del campo. Mira dónde dejan el tocón, entre la hierba del campo, que se empape con el rocío del cielo y comparta con las bestias la hierba de la tierra. Ahora, la hierba del campo, dice Mateo capítulo 13 que el campo es el mundo. La hierba del mundo es el alimento de las ovejas. ¿Qué comen las ovejas? Hierba. Y las ovejas sí saben comer hierba, la arrancan de raíz, no dejan un poquito para que vuelva a crecer, sino se comen hasta la raíz las ovejas. Pero la hierba es alimento de las ovejas. Y el rocío del cielo tipifica la palabra de Dios que cae sobre nosotros. Entonces llega a sucederle a Nabu lo que soñó. Y un día que se pone orgulloso, empieza a ver aquella gran metrópoli que él gobernaba y dijo: qué sabio, inteligente y bonito soy. Estos torpes, estos tontos. Yo, Señor, qué grande soy yo. No digo Señor, solo digo qué grande soy yo. Esta es la ciudad que yo he hecho. Y entonces se cumplió lo que el sueño decía. Lo talaron. Y le cambiaron el corazón de hombre por corazón de bestia. Ese está en el 4:16. Se ha cambiado su corazón de hombre y se ha le dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Otra vez los 7 tiempos, como que fue calentado el horno 7 veces, nos habla del tiempo del final de la tribulación. Esto quiere decir que es en el tiempo que ya está la tribulación, o bien que la humanidad va a ser bestializada. Nosotros somos quitados de esa bestialización cuando venimos a la iglesia y recibimos la hierba de la oveja. La palabra de Dios nos alimenta como ovejitas que somos. Oímos la palabra y también el rocío del cielo, esa palabra fresca, esa palabra bendita que hay en nuestras congregaciones, también nos despiertan, porque estamos bestializados. Por eso vemos que, digamos, hay hermanos, bueno, yo creo que hemos salido bastante de la bestialización, pero digamos, hay hermanos que son cristianos, pero viven como peor que pecadores. Vale, que no dijiste amén, porque a ver quién dice amén para ir a ver cómo viven. Pero digamos, fíjate que hay hermanitos, digamos, que hasta ministran en alabanza, y cuando se bajan llegan a su casa, o se van aún después a beber licor. Y fuman cigarro. Y según lo que dicen los del mundo, el que fuma cigarro es porque fuma marihuana también. Y el que fuma marihuana y bebe y fuma cigarro, también peca sexualmente. Y va decayendo en el pecado. Toda la humanidad está bestializada, excepto los que hemos nacido de nuevo, porque nuestro espíritu ha tomado vida y anhelamos lo espiritual. Por eso es que estamos aquí hoy. Si no en el boliche, saber ni dónde andaría, lo que hay por aquí. Entonces, un movimiento del final de los tiempos, al cual enfrentamos, y no hay otra forma de enfrentarlo sino solo siguiendo el mensaje divino, comiendo como las ovejitas, comiendo la hierba del campo y dejando que nos caiga el rocío. Y entonces así estuvo Nabucodonosor. Cuando de repente dijo que él era el más grande, fue castigado. Ese es el talar del árbol, y él perdió la conciencia, se bestializó y se fue con los animales a comer hierba. Dice que le crecieron las uñas, a unas uñotas que parecían garra de águila. Le creció el pelo como que fuera
plumas. Fíjate lo que le estaba haciendo la bestialización, le estaba haciendo como animal, como un animal. ¿Qué más dice? Serás echado, como le cambiaron el corazón, dice, serás echado de entre los hombres y tu morada estará con las bestias del campo. Pero eso lo que significa es que todo hombre, por la inteligencia que Dios le dio, debe entender que hay un Dios, alguien que creó, que ordenó para que las cosas funcionen bien, que funcionen como funcionan. Tiene que haber un Dios. No puede ser que no haya, porque cuando las cosas no las cuida alguien, se arruinan. Cuando uno no toma cuidado de las cosas, se arruinan, se pudren, se rompen. Si uno no ordena, la casa sale telaraña, se junta el polvo, como casa abandonada. Se mira horrible. Para que la casa se mantenga, tiene que haber alguien que limpie y ordene. Y así es Dios. Y te darán hierba para comer, como al ganado de oveja. Y serás empapado con el rocío del cielo, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que, mira cómo se va a quitar la bestialización, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y que lo da a quien le place. El reino, el poder, la prosperidad, todo lo que es deseable para nosotros, le pertenece al Altísimo, y el Altísimo lo da a quien Él quiere. O sea que podemos ser tú y yo, ¿verdad? Si nos dejamos bendecir. Entonces, si te das cuenta, en los 4 capítulos, mira, te los dejo de tarea, pues son lindos, para que te leas los 4 capítulos primeros de Daniel, porque son 12, ¿verdad? Pero lees 4, ya leíste la tercera parte. Pero en estos 4 capítulos está el trato que Dios le da a Nabucodonosor, y con el cual nos habla a nosotros cómo son las cosas que vienen, qué son las cosas que vamos a enfrentar. Pero primero, esto maravilloso de cómo las naciones gentiles van a ir provocando imperios. Hasta hoy, el imperio mundial de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, la cual, ese hermoso país donde vivimos, la dirige un imperio en todo el mundo, que es el que está tipificado aquí, que vendría, que son los pies del estatua. ¿Y qué ha provocado eso? Un libertinaje de que cada quien adore a quien quiere. Y si nosotros decimos que no se adore a un ídolo, nos hacemos odiosos y hasta nos persiguen, porque la humanidad se ha bestializado. Ese movimiento que se ve en el Tocón, entonces ese movimiento hace que la gente no vea que está adorando a la estatua de oro, porque como oyen música, oyen instrumentos, y ahí dice los 6 instrumentos y toda clase de música. Pero hijitos, por eso Dios nos ha puesto a nosotros pastores, para que nos dirijan cuál es la música que le agrada a Dios. No es cualquier música. Por eso te das cuenta que los músicos, muchos músicos cristianos, se han hecho al mundo, han caído. Y músicos tremendos, músicos buenos, expertos en lo musical, pero que abandonan la fe porque adoran al estatua. Nosotros debemos entender eso. Los pastores estamos para cuidarlos, para cuidar al joven de que no piense que se adora de cualquier manera, sino que la adoración es algo santo. Yo estaba revisando hace un tiempo los grupos de alabanza que han descollado, son los mejores.
Y digamos de los americanos, una gran cantidad de esos músicos buenos que descollaron canciones lindas para el Señor, pero la mayoría de ellos han ido al Vaticano a hablar con el, según ellos, a hablar con el Papa. Yo creo que el Papa ni los atiende, a menos que sea Papa horneado. Es que a mí me gustan todas las papas, solo la del Vaticano no me gusta, pero de ahí me gustan todas. Pero fíjate, un alabador, un hombre de Dios, ¿cómo va a ir con? No, esos, digamos, esos músicos, la mayoría han sido cachados en adulterio. Pero ¿cómo es posible? Si están en el altar de Jehová. Y no te digo que, oh, perdón, fallé, me arrepiento. No, viven en adulterio. Se divorciaron de su esposa, se casaron con alguna disque hermana o secretaria. Hijita, tú sí sos soltera, no aceptes eso. Nunca. Deja que Dios te envíe tu marido. ¿Por qué vas a agarrar uno ya usado? Perdón. No hay que confundir el enamoramiento con esta bestialización de que no miramos el pecado que se está cometiendo. Y entonces, aunque decimos, soy cristiano, alabo a Dios, pero eso no se te recibe porque estás en pecado flagrante. No es de que, ay, dije una mentira, Señor, ayuda. No, son pecados flagrantes demasiados. Fíjate, tienen esos pecados la mayoría. Otro pecado que tienen, que ya no tienen iglesia, sino que solo son para concierto. No, hermano, ni que fueran los Rolling Stones, o un grupo que, bueno, los Rolling ya son viejos, son viejitos. Son de los 60, pero no de los 60 años, sino que de los años 60. O sea que hace 63 años que fueron buenos. No es lo mismo la música. Si los distintos tipos de música llevan a cosas mundanas y están representadas en esta adoración, mira cómo Dios le pone para que entendamos: 60 codos de altura, 6 codos de ancho y 6 instrumentos. 6, 6, 6. ¿La querés adorar? No, nosotros somos como esos hebreos que dijeron, no la adoramos. Dios nos va a salvar, pero si no nos salvara, de todos modos, preferimos morir que adorar. Pero la bestialización lo hace ver a uno que eso no es nada. Dios me va a perdonar. Dios sabe que debo conservar mi vida. Les voy a decir que sí a esto para que no me maten, pero yo sigo confiando en ti. No. Dios necesita, Dios nos pide que tengamos una firmeza en nuestro carácter espiritual. Aunque eso no nos lo están pidiendo ahorita, pero digamos menos. ¿Verdad? Le preguntan a uno en el trabajo, ¿usted es evangélico? Yo no. Bien, si yo lo vi en Facebook. Ahí lo vi en mi iglesia, hay un pastor que se llama Henry. Ahí pasaron la cámara y ahí salió usted hasta llorando. No, debe ser alguien parecido a mí. Tengo un hermano gemelo. Le da miedo aceptar. Está bestializado. Tiene miedo de aceptar que él es el error de Nabucodonosor, que ve las maravillas de Dios, sabe que es Dios, que nadie más lo puede hacer, pero no se entrega a Dios. Nunca. No se entrega. Primero se muere Primero se muere Nabucodonosor. Que aceptar a Cristo siempre, o que aceptar a Dios, a Jehová, siempre. Vio sus maravillas, pero siguió con sus dioses babilónicos. Hermano, yo creo que uno tiene que revisarse. La bestialización se quita con el alimento de las ovejas, la palabra, con el rocío del cielo, la palabra. Que nosotros entendemos lo que Dios dice, conocemos lo que Dios dice y obedecemos. No solo es conocer lo que Dios dice, sino que si creemos que Dios es Dios, yo sé que tú crees eso, pero ahora lo que se
exige, lo que Dios nos pide es obediencia. La obediencia es que el dinero es necesario, pero no amo más al dinero que a Dios. La esposa a veces lo molesta a uno, sí, pero no la voy a cambiar porque hice un pacto delante de Dios que la iba a amar. Aunque envejeciera, aunque se pusiera tóxica, a veces, ¿no? Pero tú no hagas eso y tú sé dulce para tu marido, pero si a veces lo agarran a uno bravo. Pero el hombre no dice voy a cambiar de mujer, porque no solo porque la debe de amar, sino que porque sabe que es adulterio, que Dios no avala el adulterio. Y entonces Dios, con el conocimiento de su palabra, nos va alimentando y vamos abandonando el pecado. Lo vamos dejando, nos vamos ejercitando para decirle no al pecado, para decir no. El Dios al cual sirvo puede salvarme. El Dios al cual sirvo puede evitarme esa angustia y esa aflicción. Sé que puede. Recibo, Señor, que me vas a librar. Pero si no lo hiciera, de todos modos, no voy a adorar en el 666. Porque eso me hace el tocón, me mete a los del tocón. Encadenado. Que tiene que pasar 7 tiempos, quiere decir 7 es el número de perfección. Tiene que pasar un tiempo perfecto para que se alumbre nuestra mente y dejemos la bestialización. ¿Qué fue lo que le pasó a Nabucodonosor? Se le quitó lo bestia hasta que dijo Jehová es el Dios del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo está sobre el hombre. Hasta ese reconocimiento que requiere obediencia y servicio. Pero mira a veces cómo está la iglesia. No tú, yo no digo que seas tú, pero estos que me están oyendo en otro lado. En lugar de sujetarse para trabajar con el pastor, rebeldes. ¿Y por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo esto? ¿Y por qué? Como nenes, ¿y por qué? Son los niños de 8 años preguntan, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué la silla? ¿Y por qué la cama? Todo es un misterio para ellos. En lugar de trabajar juntos, uno debe reconocer quién es su pastor, recibir el alimento que le quita los pensamientos de bestialización y creer, servir y adorar al único Dios. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y nosotros hemos sido visitados por el Verbo encarnado, que es nuestro Señor Jesucristo. Que por el alimento de la palabra, que por la unción que Dios derrama, nosotros podamos enfrentarnos a los anticristos, a los anticristianos, y permanecer firmes delante de Dios. Así lo profetizó el Señor desde hace milenios, que esto iba a ocurrir al final de los tiempos. Mira el diablo con la esperanza como que si fuera a ganar. El diablo seduce como que seduce a la gente como que él fuera a ganar y fuera a tener un imperio. No, tanto el diablo, que el Señor lo reprenda, como los ángeles, todos los que lo ayudan y los que adoren, dice, van a un lugar donde se queman, que es el lago de fuego, donde va a subir el humo de su tormento por siglos sin fin. Es la condena de la eternidad. Y por eso, hermanos, vale la pena que, sabiendo esas cosas, nos paremos firmes delante de Dios, a obedecerle, no solo a creerle, sino a obedecerle, para que nos vaya bien. Voy a arreglar un poquito mi cuadrito para que quede más bonito. Así de lejos ahí lo vi muy. Pero lo voy a arreglar un poquito para la próxima. No, la próxima otra cosa. Pongámonos de pie un momentito.